Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel Rivera y me tocaron los subtemas 4.1 a 4.3.1. El primer subtema del que hablaré es la investigación documental. La investigación documental o bibliográfica es aquella que procura obtener, seleccionar, compilar, organizar, interpretar y analizar información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes documentales, tales como los libros, documentos de archivo, hemerografías, registros audiovisuales, entre otros. Este tipo de investigación es muy usada en las ciencias sociales y es característica del modelo de investigación cualitativa, donde constituye un objeto en sí mismo. Sin embargo, está presente en todo tipo de investigación, pues solo a partir de la investigación documental se conocen los antecedentes del problema o el estado de la cuestión. Características de la investigación documental. Esta tiene muchas características, pero entre las características más importantes es que es común a todo tipo de investigación con fundamentación teórica o referencial, sea de ciencias naturales o de ciencias sociales. También obtiene datos a partir de la revisión de documentos de diferentes fuentes, organiza los datos recolectados de una manera coherente, permite redescubrir o reinterpretar diferentes aspectos de una materia, ayuda a identificar vacíos, omisiones o tergiversaciones en las fuentes de referencia anteriores, sugiere nuevas perspectivas y o teorías de análisis a partir de la información obtenida, requiere capacidad de síntesis, deducción y análisis y brinda una solidez a las conclusiones del investigador. Y ahora hablaré de las fuentes de investigación documental. En un sentido estratégico se habla de dos tipos de fuentes esenciales, las fuentes de investigación primarias y las secundarias. Las fuentes de investigación primarias son aquellas que dan información de primera mano sobre el objeto de estudio y se caracterizan por aportar información original y relevante, por ejemplo, en el caso de una bibliografía o de los documentos civiles de una persona, como lo son el acta de nacimiento, la CURP y eso. Las fuentes de investigación secundarias son aquellas que han obtenido información de otra fuente y la han sometido a un proceso de escrutinio, reestructuración, análisis y crítica, siguiendo el ejemplo de la biografía en proceso. Las fuentes secundarias serían otras biografías previas o libros de historia que expongan al menos una parte de la vida del personaje en estudio. Tanto las fuentes de investigación primarias como las secundarias están referidas a los siguientes tipos de documentos según sea el caso. Documentación impresa. Se compone de libros, tesis de grado, publicaciones periódicas, documentos de archivo, como lo son las actas, informes, correspondencia, tratados, contratos, registros o cosas de ese tipo. Documentos gráficos, que son las pinturas, fotografías, mapas, esquemas, infografías. Los documentos audiovisuales, que son registros de video, grabaciones de audio, películas, documentos, entre otros. También tenemos los documentos electrónicos. Además de documentos digitalizados, podemos identificar los blogs o la información dentro de las redes sociales. Tenemos después los elementos de investigación documental. Dentro de toda investigación documental se identifican los siguientes elementos. La unidad documental, es decir, el espacio físico o virtual en el que se encuentran las fuentes disponibles. Documentos o fuente de información y fichas de estudio para organización de apuntes de lectura. Los tipos de investigación documental son los siguientes. La informativa. La investigación documental informativa es aquella que pretende informar todo lo concerniente a un tema específico. Este tipo de investigación describe el objeto de estudio en sus detalles y se encarga de ordenar y sistematizar la información disponible de un cuerpo coherente de ideas. Se suele distinguir por la forma de sintetizar la información y por aportar nuevos enfoques. La exploratoria. La investigación documental exploratoria puede tener como propósito explorar la validez de determinadas hipótesis, comprender un problema complejo mediante el análisis y o formular posibles soluciones al problema en cuestión. La estructura de un trabajo de investigación documental dependerá de la manera y el objeto del mismo. Sin embargo, en términos generales, un trabajo de sus características tiene una estructura básica, la cual es el estado de la cuestión, el planteamiento del problema, el objetivo general y específico, los límites y alcances, el marco teórico,
o metodológico, análisis de la cuestión, las conclusiones, las fuentes consultadas y pues en caso de aplicarse los anexos. Para la investigación documental se requieren de ciertos pasos. A continuación hablaré de ellos. El primero es que una vez identificado el tema, se debe de definir el tipo de fuentes necesarias para la investigación sobre la base de los criterios estos. Puede ser pertinencia, exhaustiva o de actualidad. Se debe de llevar un registro de las fuentes consultadas con base en alguna de las normas de referencias vigentes, como son la APA o la Chicago o la Harvard. También se debe tener una organización y análisis de la información obtenida de las fuentes documentales. Bueno, y a continuación hablaré de los instrumentos de investigación documental. ¿Qué son? Los instrumentos son aquellas herramientas utilizadas para recolectar información de esta clase de estudios. Por su parte, la investigación documental es un tipo de indagación basado en la revisión de documentos escritos y no escritos que guarden relación con el propósito del estudio. El análisis exhaustivo de la mayor cantidad de documentos relacionados hará que los resultados sean más fidedignos. En este sentido, se puede utilizar los documentos de diversa índoles, como lo son los formales, informales, personales y otros. Además, se pueden incluir en el análisis documentos como mapas, fotografías, pósters, grabaciones y otros tipos de materiales. Para esto tenemos una lista de instrumentos para realizar nuestra investigación documental. El primero es son las fichas de contenido, que es uno de los instrumentos documental más usados. Estas permiten conservar los datos que se van obteniendo de manera organizada y visible. Tenemos las fichas bibliográficas, que es otro tipo de documento de investigación en el cual esta contiene los datos bibliográficos de las fuentes documentales. En esta unidad de registro se anotan los diversos elementos que identifican a los documentos. Y debido a que estos documentos son de distinta naturaleza, los datos varían. Algunos de estos elementos incluyen apellidos y nombres del autor, títulos del documento, la editorial, lugar de publicación y pues otros datos más. Después tenemos las fichas hemerográficas. Tanto las fichas bibliográficas como las hemerográficas sirven para registrar información. Sin embargo, las primeras registran los datos de libros, mientras que las hemerográficas se refieren a publicaciones periódicas como revistas y diarios. Básicamente, unas y otras contienen los mismos elementos y estas se ordenan de una manera alfabética por los apellidos de los autores. Este tipo de fichas sirven para ubicar rápidamente las fuentes y realizar la lista de referencias de trabajo de investigación. Posteriormente tenemos el fichero, que es un archivo de fichas ordenados de manera sistemática, que pueden ordenarse según los temas, autores, títulos y pues también si se requiere alfabéticamente o numéricamente, dependiendo de cómo lo quieras utilizar. Tenemos también los registros de páginas electrónicas. Pues hoy en día cualquier persona que no utilice internet es muy mentirosa, debido a que ya es algo que está dentro de la casa de la mayoría. Pues en este registro tú vas anotando, por decir, en el formato APA, que es el que normalmente se maneja, pues te pide la dirección de la página, el nombre de la página, el nombre del artículo, si se puede visualizar quién escribió el artículo, la fecha en la que se escribió el artículo, y pues en este caso también incluye tú qué fecha estás consultando todo el artículo, entre otros datos que también maneja este tipo de formato APA. Tenemos después la ficha de síntesis. Con esta herramienta se deja constancia de una parte de un texto en pocas palabras, y a pesar de ser sintetizado, la ficha debe ser lo más fiel posible a lo que pretende decir el texto original. Después tenemos la ficha de comentario, y en ese instrumento tiene como función expresar la opinión personal que se obtiene sobre el texto leído previamente. No busca realizar un resumen del escrito, sino realizar una crítica o valoración de lo que está plasmado. La ficha de comentarios incluye, además de la opinión personal, el nombre del artículo o el texto del autor y la fecha de publicación.
Bueno, y a continuación hablaré de la estructura de la investigación documental. La estructura de la investigación documental se refiere al conjunto de pasos realizados por el investigador con el objeto de ejecutar un procedimiento científico y sistemático de indagación, recolección, interpretación y presentación de los datos e información sobre un determinado tema, valiéndose del estudio y análisis de los documentos. En este sentido, se puede decir que la investigación documental se caracteriza por trabajar directa o indirectamente con los documentos, bien sea escritos o audiovisuales, ya que además de recopilar información de los textos, utiliza también fichas, diapositivas, planos, discos, películas, entre otros. De igual modo, se puede decir que la estructura de la investigación documental es la base para la construcción de documentos, ya que siguiendo los pasos establecidos en ella, se logra una recopilación adecuada para datos e información que permite dar respuestas al hecho estudiado, así como generar la hipótesis del mismo. No obstante, es importante mencionar que este conjunto de pasos se orientan a la investigación documental, no deben seguirse de una forma rígida y cerrada, ya que su aplicación depende del tipo de trabajo, de las habilidades, de los conocimientos y de las posibilidades del investigador. En ese sentido, la misma puede ser utilizada como una guía y de vez en cuando se puede alterar un poco, adaptándolo a las características específicas de cada investigación, siempre y cuando se respeten las reglas básicas para la elaboración de una investigación documental. Es por eso que se dice que la misma puede ser aplicada en cualquier campo de acción. Y ya para finalizar con esto, tenemos la elección del tema y su delimitación. ¿Qué es esto? Consiste en elegir el tema y objeto de la investigación y plantearlo de una manera precisa, enmarcándolo dentro de una situación o contexto en particular, lo que permite saber qué enfoque se le va a dar al trabajo. Esto se hace con el objeto de elegir de una manera adecuada el tema de investigación, evitar futuras complicaciones que puedan hacer que no se llegue hasta el final de esta investigación, y es necesario que el investigador se haga las siguientes preguntas para que esto suceda. ¿Dispongo de tiempo suficiente para terminar la investigación en el tiempo establecido? ¿Dispongo de los recursos humanos y materiales necesarios para completar el tema de estudio? ¿El tema es novedoso? ¿Y qué aportes o beneficios genera este? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Francisco Martínez Camacho. Venimos a presentar la unidad 4 y les voy a decir el tema 4.3.6, que es la organización del fichero. Que existen varios tipos de ficheros, como el fichero con organización secuencial, que son los registros que se colocan uno tras otro conforme se van desarrollando. La organización secuencial indizada se divide en compartimentos ordenados alfabéticamente o numéricamente. Los registros contenidos en cada división tienen una estructura secuencial. La organización indizada, además de estar dividido en compartimentos ordenados, y los registros contenidos en cada división están también ordenados alfabéticamente o numéricamente. El subtema 4.3.7, la construcción lógica del aparato crítico. El aparato crítico no es más que un conjunto de citas en un trabajo de investigación, referencias o notas aclaratorias que se deben incluir en el trabajo para dar a conocer al lector de dónde se ha tomado cierta información que se ha plasmado en vuestro trabajo. Se debe mencionar que las bibliografías que se utilizan es para darle crédito al autor original de algunas ideas o información que se utilizaron en un trabajo propio. Existe la fuente de referencia, que es basada en la colección, en donde podemos tener a nuestro alcance un sinnúmero de información de distintos temas que sirven como herramienta. Citar una fuente tiene el objetivo de dar créditos a la idea sacada de una información de donde salió. La cita textual, este tipo de cita se toma tal cual y como el lector original lo utiliza para fortalecer argumentos. La cita corta se llama corta cuando no excede los 3 renglones. La cita larga excede los 3 renglones, son párrafos completos que citan al autor.
las citas de paráfrasis. Esto se usa de las citas y esto provoca que haya demasiada información que en realidad se podría compactar de alguna manera. Es por ello que utilizamos la paráfrasis, donde debemos de una manera sintetizar toda la información y cambiar las palabras utilizadas en el escrito original. Las citas aclaratorias es dar un mejor panorama que aclara lo que tal vez al lector le resulte difícil de comprender, y las citas de comentarios se cita un comentario de alguna manera especializada en el tema para así dar información. El subtema 4.3.8 es la elaboración del informe del orador, lo que en el ámbito literario y académico se conoce como borrador de texto, que por lo general todo el autor compone con una aproximación al documento que desea preparar, como puede ser un artículo, una carta, un instructivo o un ensayo, y empieza por el puente, apunte de breves ideas, de asociaciones de pensamiento, anotación de citas bibliográficas, redacción de párrafos, quizás algunos dibujos, con lo que se diseña un bosquejo y se levanta uno más para construir su documento. El orador es parte vital del trabajo del académico o científico, y es la historia creativa del cual puede ser un libro, un manual de laboratorio o una conferencia. Es un antecedente de lo que posiblemente debe prepararse para futuras consultas. Un borrador no es el producto final de lo que se quiere obtener, es un trabajo a medias y en su crecimiento aumenta su detalle hasta llegar al punto deseado. Se puede tomar como criterio que si el escrito está en 50 o 75%, se tiene un borrador en estado bruto. El primer borrador, por decir, es el esqueleto. Representa la fuerza del proyecto que se tiene entre manos. De aquí en adelante, mientras se sostenga el esfuerzo, el borrador va mudando de forma y tamaño, de contenido y significado. El sistema 4.3.9 correcciones. La corrección de textos destinados a publicarse de carácter científico y o técnico requiere del dominio no solo de la lengua, sino de las características propias de la comunicación en el medio académico y investigación. Y el lenguaje tiene que ser claro y preciso, de forma que no exista más de una interpretación de la idea que se quiere transmitir. El subtema 4.4, que es la presentación del informe. El informe final de manera oral puede llevarse a cabo mediante una exposición, conferencia o exposición. La exposición es el procedimiento que consiste en presentar ante un auditorio un tema por medio del lenguaje oral. Su estructura es introducción, desarrollo, síntesis y conclusión. La conferencia es resonancia verbal ante un auditorio acerca de la investigación exhaustiva de un tema. Potencia es una comunicación escrita que contiene los avances o resultados de una investigación o una propuesta original acerca de un tema o problema, que se expone y se defiende ante un cuerpo. Y el informe final en forma escrita, la recomendación que hace Blom de 1956, citado por Lara 2011, para otorgar la investigación en formato de escrita potencia. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.